La Reforma Protestante del siglo XVI estableció, escudriñando las Escrituras, 11 principios básicos de la Reforma Protestante. Por eso es que nos llamamos protestantes, porque protestamos la violación de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ya hablaremos mañana sobre el catolicismo romano a las 10 de la mañana y les contaré alguna historia, entre otras, que el Papa no fue Papa hasta aproximadamente el siglo VI. Les contaré que los remonstrantes protestaron contra los protestantes. Les contaré que el catolicismo romano formó un concilio completo desde 1545 hasta 1563 para pelear contra las Escrituras y contra los protestantes que descubrieron estas verdades y las están presentando al púlpito, al público. El problema es cuestión de autoridad y ya lo veremos mañana dentro del catolicismo romano. Y la pregunta es: ¿cuál es la autoridad suprema? Y la autoridad suprema, como hoy no les estoy hablando a católicos, les estoy hablando a ustedes, como la autoridad suprema en el siglo XVI era el Papa, los obispos, los concilios, y bajo esa autoridad suprema estaban las Sagradas Escrituras. Entonces, al cuestionar la autoridad suprema, se estaba cuestionando la autoridad del magisterio de la Iglesia de la época, y al cuestionar esa autoridad, se estaba cuestionando una gran cantidad de dinero, una gran fortuna, y todavía estamos en las mismas. Y ellos condenaron en ese concilio varias cosas, entre otras la siguiente. Ustedes le pueden decir a Mr. Google que le diga si lo que le estoy diciendo es verdad. Mr. Google sabe casi todo. Dijeron que el que creyera en Cristo como única y suficiente medio de salvación va para el infierno. Es maldito, anatema. Segundo, dijeron que el que creyera que una persona se salva por fe solamente, sin las obras, se va para el infierno. Los que creen en Jesús, pero no creen en otras doctrinas del catolicismo romano, van para el infierno. Entonces ya eso lo veremos mañana con más tranquilidad, y los católicos romanos que vengan van a ver por escrito lo que el Papa dice, para que se instruyan y vean lo que el Papa dice en contraste con el catolicismo romano, en contraste con la Biblia. Ya estuvimos hablando de Jesús, mi tema para hoy, me recordó el pastor Alex, es sola Escritura y solo Jesús. Mañana debo de hablar
de sola fide. Y como ustedes cantaron en este himno, sola fide o fe solamente es el instrumento de salvación. No es el bautismo, no son los sacramentos, no son las buenas obras, es la fe solamente sobre la cual la iglesia se mueve. Lo cantaron. Esas son las expresiones de los reformadores del siglo XVI. La fe son las bisagras sobre la puerta de toda la iglesia se mueve. Sin fe no hay salvación en Cristo y ya lo veremos mañana. Seguimos entonces hablando un poco de sola escritura y cómo sola escritura, la escritura solamente, es autoridad y el tema único de las Sagradas Escrituras, central, es Jesús. Obviamente dije que teníamos 11 temas para tratar y yo creo que sería lo más correcto decirles a ustedes esos temas que vamos a tratar. El primer tema es las columnas sobre la cual se centra la protesta del siglo XVI. La primera columna es sola escritura. La segunda columna es sola gratia, o en español sola gracia. Estaba en latín, gratia. Esas dos columnas deberían de estar escritas acá, sola escritura y sola fide. Sola gratia. Todo el pueblo cristiano cree en gracia, pero no cree en sola gracia. Y al no creer en sola gracia, le quita a Dios el derecho de salvar a alguien, sino que se apodera de ese derecho y dice: yo me salvo a mí mismo, gracias, no lo necesito. Dios, tú pusiste el sol a una distancia perfecta de la tierra para no quemarnos o no congelarnos. Hizo una combinación de gases que no solamente oxígeno, para que pudiéramos sobrevivir. Creó el agua, puso las constelaciones, puso otros planetas a una distancia perfecta de la Tierra para proteger la Tierra. Y les voy a decir algo que a lo mejor ustedes me van a sacar de aquí. Pensábamos antes que la Tierra era el centro del universo. ¿Se acuerda que siempre pensábamos eso? Que era el planeta más importante de todo el universo. Y luego descubrieron que no, que posiblemente era la Tierra que giraba alrededor del Sol y que hay planetas más grandes y que el planeta Tierra es un punto pequeñito en toda la creación. Pues tengo noticias muy importantes. El planeta central, el más importante de todo el universo, es la Tierra. Aquí llegó Jesús. Y todo el resto de los planetas están ahí para proteger a este planeta donde Dios nos dio vida eterna. ¡Wow! Son cosas que a nosotros nos venden los científicos, pero desde el punto de vista de la fe no lo vemos. Entonces, sola
Escritura, sola gratia. La siguiente columna de allá es sola fide, que es el instrumento de salvación. A ver si se acuerdan de esas dos terminologías que les dije. La Biblia es la causa formal, por qué la reforma sucedió, y la fe es la causa instrumental, es el instrumento que Dios usa para darnos la salvación. Fe. Y esa fe tiene que ser solamente en solus Christus. No puede ser en nadie más. Absolutamente no. Y mañana, los que vengan a las 10 de la mañana, les explicaré por qué Dios no puede utilizar a ningún santo ni a nadie más para siquiera pretender creer que tiene algún poder para ayudar en lo mínimo de la salvación. Alguien tenía un libro por ahí de mi pastor, Santo, la santidad de Dios. ¡Wow! ¿Sabe por qué no amamos a Dios? Porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no nos ha tomado el tiempo de ver en la Biblia la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Solus Christus, el único medio de salvación. Luego tenemos soli Deo gloria. Dios nos da la fe para creer en Cristo, para llevarnos al cielo, ¿no es verdad? Ya no me contestan. No es verdad. No es verdad. La razón principal por la cual Dios nos da la fe para salvarnos en Cristo es para que desde el momento en que creemos le damos gloria al Santo Dios. Y esa columna se llama Soli Deo Gloria. La palabra más importante de la Reforma Protestante del siglo XVI es la palabra sola. Y ya funcionaremos sobre eso. Esas 5 columnas, sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, están centradas en una palabra extraordinariamente importante: la soberanía de Dios. No hay nada, absolutamente nada que pase en este mundo que no esté bajo el control del Santo Dios. Ni siquiera el pecado de Adán y Eva. ¿Okay? Es otra verdad que no podemos explicar. Le dije a R.C. Sproul en un desayuno, le dije, si Dios es omnipotente y nada se le escapa, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, ya yo pensaba, Noé, que eras un pagano. Pero ahora creo que eres demoniacal. Y hablando con él, es algo increíble. Es el teólogo número 1 del siglo XX y el siglo XXI. ¿Sí? Entonces le dije, un momento. Lo que pasó es que yo usé la palabra que usa Satanás. Si Dios es omnipotente. If. Entonces le dije, un momento, perdón. Ahora necesito que me explique. Como Dios es omnipotente, ese ya no es el idioma de Satanás. Satanás le quería poner dudas a Jesús que Él era Dios. Y usó la palabra if. Y esa palabra if, sí, condicional, está casi, fácilmente más de una docena de veces en el capítulo 8 de Romanos, lidiando con nuestro
manera de vivir. La respuesta es bien clara. También toma dos palabras. No sé. Pero lo que sí sabemos es que Dios no es el autor del pecado. Ni Él. Pero eso no quiere decir que a Dios se le escape cualquier cosa. La confesión de fe de 1619, 1800, de Londres, 1689. Siempre confundo eso. ¿Sí? No es problema porque mi teléfono termina en 56 y siempre escribo 65. La Confesión de Londres habla sobre la soberanía de Dios, diciendo que no hay nada, ni un solo átomo se escapa de su soberanía. Y ahí es donde encontramos la salvación por la gracia de Dios y por la fe que Él nos da. Luego vienen otros 5 puntos básicos de la Reforma Protestante. Esos otros puntos básicos de la Reforma Protestante es la incapacidad total de buscar a Dios. Si para salvarnos, Dios tiene que buscarnos. Y eso no es nada nuevo. ¿Cuándo pasó eso? En el capítulo 3 de Génesis. El hombre pecó e inmediatamente Adán y Eva corrieron de Dios y le dijeron, perdóneme, qué pena que yo pequé. ¿No es verdad? ¿Eso hizo Adán y Eva? No. Se escondieron de Dios. ¿Y quién los buscó? Dios. Adán y Eva nunca buscaron a Dios. Y esa herencia nos la dejaron. Nosotros nunca buscamos a Dios. ¿Por qué no buscamos a Dios? Por la incapacidad total de buscar a Dios, que se llama la total depravación. Depravación no quiere decir que sean tan malos como podemos ser, porque ciertamente podemos ser más malos de lo que somos, sino es incapacidad total de encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios dijo, no coma de esa fruta, porque ciertamente morirás, Él cumplió su palabra. No solamente murieron espiritualmente para no tener la capacidad de buscar al Santo Dios, sino murieron también materialmente. En ese momento, células comenzaron a morir y ellos comenzaron a envejecer. Y de pronto salieron todas las señales de la vejez. ¿Por qué? Porque el cuerpo comenzó a morir. La muerte fue verdadera. Y Dios los había creado con libre albedrío, con la libertad de escoger entre lo bueno o lo malo. Y tuvieron esa capacidad. ¿Y qué hicieron? Escogieron lo malo. Fue el pacto de obras. Si no comes, seguirás siendo mi hijo. Si comes, morirás. Ellos desobedecieron al Santo Dios y perdieron la libertad. Y con ellos dos, nosotros todos perdimos nuestra libertad. Ya no podemos encontrar a Dios, no podemos buscar a Dios, al menos de que Él nos busca. Y nos busca dándonos la palabra de Dios y dándonos la fe en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Que quede eso bien claro. Eso es la incapacidad total. Los
los que pelearon contra los reformadores decían no. El hombre, Adán, cuando pecó, no murió. Repitiendo las palabras de Satanás, no morirás. Dios dice, morirás. ¿Y Satanás qué dice? No morirás. Hoy en día es lo mismo. Los que creen que no están muertos están escuchando la voz de Satanás. Porque la Biblia lo dice claro, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vea un momento a Efesios capítulo 2, ¿dónde andan Efesios? Aquí está, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais débiles, right? Ok, quiero ver si están despiertos. ¿Cuando estaban qué? Muertos en vuestros delitos y pecado. Si yo digo que todavía estoy vivo y puedo buscar a Dios y puedo creer cuando yo quiera, estoy contradiciendo la palabra de Dios y ahí ya nos salimos de sola escritura. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O somos de Dios o somos de Satanás. Y la única manera de ser de Dios es creyendo en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Seguimos. Perdón. Opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también algunos de nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Usted quiere protestar? Muy bien. Todos. Gracias. Gracias. Amados, ¿sabe usted que hay pastores que les mienten desde el púlpito? Por eso es la necesidad de conocer las Escrituras y ser gente de Berea, que esté siempre en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos del amor de Dios. Sí, oyen los que no tienen la Biblia, están protestando. ¿Hijos de qué? De la ira de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Estábamos bajo la ira del Santo Dios. Enemigos de Dios. Lo mismo que los demás, lo mismo que los paganos. Así estábamos nosotros. Y ahora viene la palabra más bella de la Biblia para Lloyd Jones, uno de los teólogos ingleses, que R.C. Sproul se la robó y dice, esa es mi palabra favorita en la Biblia de él. Pero es la palabra más bella, porque no se quedó ahí en siendo hijos de Satanás. Ahora, pero Dios, no yo que busqué a Dios, yo que me arrepentí, yo. ¿Sabe que en Isaías capítulo 14 Satanás fue condenado al infierno porque dijo yo más de 7 veces? Pero Dios, no yo, que es rico en ¿qué? En justicia, no, en misericordia. No le pidamos justicia al Santo Dios,
¿Sabe por qué? Nos manda al infierno. Eso es lo que merecemos por justicia. Pero Él decidió darnos gracia, misericordia y descargó la justicia sobre Jesús. ¿No le parece interesante? A nosotros nos da gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros medio débiles, no, muertos. No entiendo por qué no podemos comprender esa palabra. Muertos en pecados. ¿Qué puede ser un pecado? Un muerto. Nada. Dios tiene que regenerarlo, darle vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Imagínense gente queriendo decir que ellos tienen la capacidad de buscar a Dios cuando la Biblia le dice que está muerto. Está totalmente incapacitado. Y luego en el versículo 8 lo dice bien claro, porque por gracia sois salvos, no por mis obras, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ese es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo? Pablo andaba buscando a Dios, ¿no es verdad? No es verdad. No andaba buscando a Jesús. Odiaba a la iglesia. Odiaba a Jesús. Y Jesús, cuando Pablo iba hacia el camino de Emaús, odiando a Jesús, persiguiendo la iglesia, Jesús se paró detrás de una piedra y comenzó a hacerse con el pie. Ay, ojalá que Pablito me escogiera para yo salvarme de la vergüenza de no poderlo salvar. ¿Eso fue lo que pasó? No. Los rusos dicen ñe. No. No. Dios, sin el permiso de Pablo, sin la libre voluntad de Pablo, pero con la libre voluntad del Santo Dios, rompió dentro de su corazón. Lo tiró, lo lanzó al piso, lo dejó un poco menos ciego de lo que estaba. ¿Sí? Y cuando él se levantó, hubo una transformación fundamental. No fue él el que creyó. Fue Dios que le dio esa fe para creer, como está en Ezequiel y en Jeremías, en el Antiguo Testamento. Necesitamos que me dé un nuevo corazón. Y Dios le dio a Pablo un nuevo corazón, un cambio fundamental de vida. Y Pablo se levantó y dijo, ¿quién eres tú? Señor. Y en ese tiempo solamente se le decía Señor a los que eran dueños de esclavos. Se entregó totalmente al Señor. Note que os dio vida es un verbo en el tiempo pasivo. No es que yo me di vida, sino Él me dio vida. Entonces, ¿para qué pelear con la incapacidad total? Cuando Dios nos regenera, inmediatamente nos deja ver en el capítulo 5 de Juan, el capítulo 3 de Juan, versículo 3 y versículo 5, cuando Mr. Nicodemos vino a ver a Jesús y a decirle, Jesús, tú eres especial, debes de haber venido del cielo porque mira todas las cosas buenas que hace. Y Jesús le dije, gracias, dame otra palmadita. No. Nicodemos,
Para ver el reino de Dios tienes que ¿qué? Los que no han nacido de nuevo no tienen vida. Y luego le cambia el verbo y le dice, para entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y ahí está la gracia irresistible. Él le muestra el cielo, se lo deja ver. Le muestra a Jesús y esta persona irresistiblemente no puede resistir porque Dios le da un nuevo deseo y va a Jesús. Y por eso, otra verdad que vamos a ver es la gracia irresistible. No podemos resistir ese regalo de Dios. Digo en mi pobre español, no puede no salvarse, porque Dios le regala esa fe. Otra es la gracia, bueno, esta es gracia incondicional. Dios salvó a Pablo sin ninguna condición de parte de Pablo. Entonces creo que Pablo ya estaba llegando, ya estaba siendo bueno, ya a la hora que cumpla todo, ¡pum!, lo salvo. Cuando estaba en la peor condición. Y mañana cuando continúe hablando sobre Jesús, les voy a leer algo que los va a hacer llorar de alegría. De alegría. Luego, el siguiente punto es la expiación limitada. Mejor escondo el agua para que no me la vayan a... ¿Quiere que lo diga de una manera horrible? ¿Bien horrible? No, mejor no. Jesús no murió por todos. Jesús no murió por todos. Murió solamente por aquellos que el Padre le envió a morir. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y yo no le echaré afuera. Tuyos eran y me los diste. Mira esta belleza de Jesús. El Padre, a los que Él quiere, les da vida y se los regala a Jesús. Y nos ama no porque nos pueda amar, porque Dios no puede amar a nadie más que a Él mismo, o si no, no sería Dios. Entonces, nos ama cuando estamos en Cristo, porque Jesús ama al Padre, el Padre ama al Hijo, el Espíritu Santo ama al Hijo, el Espíritu Santo ama a Dios, Dios ama al Hijo. Es ese amor intertrinitario que nunca se va a romper y cuando estamos en Cristo participamos de ese amor intertrinitario. ¡Wow! Y como Dios es inmutable, como Dios no cambia, como Dios es el que nos da ese regalo de la salvación, Dios no nos la puede quitar, porque no sería Dios, porque Dios cambiaría de idea y Dios nunca cambia. Y ahí está el otro principio, la perseverancia de los santos, la preservación de los santos. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, lo que Dios comenzó, ¿qué hace Él? Él lo completa. No yo. Él me da le da a ustedes los que creen en Cristo, no a todos, porque todos no van a creer en Cristo. ¿Sabe una cosa?
Sería yo un tonto, un estúpido, si creyera que todos ustedes son cristianos. Aquí hay personas que no son cristianas. Esto les suena muy bonito y luego se van, nunca vuelven a leer la Biblia, no se hacen miembros de ninguna iglesia, no se hacen bautizar, no reciben la Santa Cena, no cambian de vida. Siguen siendo los mismos paganos, pero dice, ahora creo en Cristo estoy salvo. Cuídese, es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero a los que creen hoy en día, ¿saben qué son ustedes lo que son? Un regalo que el Padre le ha dado al Hijo. Y el Hijo lo envuelve en un papel rojo de Navidad, que es su sangre, y se lo entrega al Padre. ¡Wow! Nadie viene a Cristo sino por el Padre. Y nadie va al Padre sino a través del Hijo. ¿No le parece maravilloso? ¡Wow! Así que Jesús solamente vino a morir por los que creen en Él. Los demás, Él no murió por ellos. Así, una gota de la sangre de Cristo es capaz de salvar a todos. Pero no todos van a creer. Así que vino solamente a los que creen. Y a los que creen fue lo que a Él les dio, sola gratia, el regalo de la fe. Repitamos los 11 principios. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christos, soli Deo gloria, soberanía de Dios. Y los otros 5 principios, la T, la total depravación. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La E, elección incondicional. Dios salva a los que ha elegido incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. Tercer principio, la expiación limitada. Limitada solamente a los que creen en Cristo. Su sangre fue derramada eficazmente solamente por los que creen en Cristo, y los que creen en Cristo son aquellos que el Padre le ha dado a Cristo bajo la operación del Espíritu Santo sobre sus corazones, y con el corazón creen y con la boca confiesan que Jesús es el Señor, y hay un cambio fundamental de vida. En efecto, Dios le regala 2 cosas, una moneda de 2 caras. Le regala la fe para creer y le regala el arrepentimiento. El arrepentimiento no son obras, es un regalo de Dios. Y ese arrepentimiento es para que nosotros sintamos la operación del Espíritu Santo, arguyéndonos cuando pecamos y moviéndonos a creer que Cristo pagó por ese pecado y por consiguiente vivimos ya una vida de arrepentimiento. Y luego la gracia irresistible, que es el hecho de que Dios forma esa gracia en nuestro corazón tan hermosa que irresistiblemente vamos a los pies de Cristo y jamás perdemos esa salvación. Y la última es la perseverancia de los santos, que no es ninguna perseverancia, sino la preservación por parte de Dios. Cuando creemos, cuando nacemos de nuevo, es instantáneo. La regeneración, la fe, el arrepentimiento, el cambio de vida, es instantáneo. Y luego viene, y eso se llama monorgético, monorgismo,
Dios es el único que puede salvar sin ninguna ayuda mía. Pero luego viene el sinergismo, que a partir de ese momento comienza un periodo de santificación que hoy no soy el mismo de ayer. Soy el mismo santo, pero no soy el mismo. El proceso de santificación continúa creciendo. Y ese proceso es laborado por el Espíritu Santo en mi corazón y nosotros respondiendo a la operación del Espíritu Santo. Les prometí que íbamos a estar media hora y ya parece que se nos fueron como 3 horas. Sí. Bueno, si pueden venir mañana a las 10, traer católicos romanos, es la única razón por la cual estamos vivos. ¿Sabía usted eso? ¿Para qué estamos vivos? Para extender el reino de Dios, para presentarles a otros que tienen hambre, darles el pan. Vete por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, por Samaria y hasta el fin de la tierra, y haced discípulos. Mañana van a tener esa posibilidad. Se pueden traer a un católico romano. O si usted quiere venir y aprender cómo presentar el Evangelio con amor, con gracia, con cariño, con conocimiento a los católicos romanos. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has regalado. Protégenos, Padre Santo, para que te podamos honrar y glorificar. Mañana van a haber 3 verdades expuestas aquí, que es la continuación de Solus Christus, sola fide, sola gratia y la magnífica presentación que vamos a tener de todo esto solo para la gloria de Dios. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.